Hoy en la TCTV hemos venido a conocer a Gabina Ligas, quien después de más de 20 años trabajando como diseñadora para Sibila, cambió su perspectiva enfocándose en el slow fashion y fundó Aleteia, el atelier al que hemos venido a conocer cómo realizan sus tintes naturales a base de plantas. ¡Acompañadme! Muy bien, y tú, Lucía, muchas gracias por estar aquí. A ti por invitarnos a tu atelier y mostrarnos todas las cosas que tenemos por aquí alrededor. Bueno, cuéntanos, ¿cómo surge Aleteia? Pues Aleteia, yo estoy trabajando en Sibila, llevo desde el 95 y surge un poco... bueno, ella trabajaba mucho con el color, trabajamos mucho con todos los colores. Viajo mucho a Japón, allí la concepción del color es totalmente diferente y surge... un poco porque yo estoy diagnosticada con esclerosis múltiple y empiezo a tener como duda en pues las cosas que me rodean, la alimentación, las cosas como muy básicas. Y ahí en Japón, justamente en todos estos viajes, acabo descubriendo que los kimonos, lo que llevaban las señoras, estaba teñido con plantas. Se llevaba mucho el índigo, que es otra planta, y todo eso me llamó mucho la atención. Sibila trabajaba con colores muy similares a los que ves aquí, y entonces yo me preguntaba siempre por qué a ella, que le gustaba mucho la naturaleza, por qué no utilizaba colores de las plantas y por qué no intentábamos hacer como lo hacen los japoneses en Japón con sus kimonos. Y empecé... Me imagino que eso eran como técnicas ancestrales. Claro, ¿no? Claro. ¿Pero que se siguen manteniendo hoy en día? Sí, muchas de las técnicas se siguen manteniendo. La del índigo se sigue manteniendo y está muy potente. Y entonces estuve investigando, pero fue muy difícil llevarlo a la industria. A todo eso, mi camino seguía en la búsqueda de mi salud y hay muchas cosas que me cuestionaba. Entonces me puse como en terapias, en muchas terapias, y ahí encontré como un grupo de señoras que me enseñaron a teñir con cebolla. Y a partir de ahí... Comenzaste pues, un poco tu camino sí, por la sostenibilidad, porque al final esto es lo más sostenible que hay, ¿no? Sí, ahí empecé a decir, bueno, pues es justo lo que quiero hacer, esto lo tengo que sacar y llevarlo al mundo. Me ayudó mucho también el colegio de mis hijas, donde están mis hijas, que es un colegio donde está muy basado en el hacer y en el aprender desde la base de las cosas, ¿no? Y esto me venía un poco de ahí también. Los niños aprenden a teñir como con cosas naturales, ¿no? Y hacer desde como el principio. Bueno, pues muéstranos cuáles son los productos, las prendas que tenemos por aquí. Te voy a enseñar algunos colores, voy a partir por los más claros, vale, para que veas esto. Esto que tenemos aquí sería como el rango de colores que nos puede proporcionar las plantas. Sí, y algo más, mucho más, es muy variado. Eso dependerá también del grado del porcentaje de tinte que pongas dentro, de la tela. Las telas utilizamos únicamente telas naturales, si no el tinte no podría penetrar. Entonces únicamente son sedas, lana, lino y seda, lana, lino, algodón. Hay telas, por ejemplo, como la viscosa, que sí funcionan con los tintes naturales, pero poliéster no agarra el color. En este caso aquí tienes agalla de roble, ¿sí?, que es esta bola que se encuentra en los árboles del roble. Agalla de roble sería el color claro y el interior es hierba mate. Es precioso. Aquí tienes como, habrás oído hablar del aguacate. Sí, por supuesto. ¿No? Y que se tiñe mucho con... Últimamente se está oyendo mucho hablar de tintes naturales, entonces... ¿Sí? Se ve mucho en las redes. Esto es aguacate en los dos lados, distintos baños. Aguacate te viene el verde, ¿no? Como color... No, pues sale rosa.
Entonces, distintos baños. ¿Y eso sería solo aguacate? Solo aguacate. Puede ser del nuez del aguacate o de la piel del aguacate. Utilizamos las dos cosas. Las dos cosas. Entonces aquí te voy a pasar bueno, aquí tenemos hierba mate de nuevo, ¿no? Es un color, tanto flúor incluso. Sí. Y aquí te voy a sacar, es un tinte que estamos haciendo últimamente en el taller, que es gardenia. Quizá os pueda enseñar luego. Sí. Entonces, gardenia es un tinte que traemos, que aquí no existe, bueno, aquí no lo encontramos, y es un tinte que traemos de Japón y que se utilizaba en el interior de los kimonos de los emperadores. Entonces, es un tinte como para un alto nivel social que estaba prohibido al pueblo, entonces el pueblo podía vestir como otros amarillos, como pero podía no ser, este no. Como podía ser la cebolla o la cúrcuma o tintes más pobres, ¿no? Este era como el tinte de lujo. Pero es era por su calidad, por es su por resistencia. Sí, claro, es por eso. Y aquí te voy a enseñar otras cosas muy curiosas. Bueno, este rosa lo da la cochinilla. Súper intenso. Que es un tinte, la verdad que a mí me gusta mucho porque es el tinte nacional por excelencia, lo compramos en Canarias y la parte exterior es otro parásito de las plantas que se llama Kerrialakia. Este parásito no es el bichito, en este caso es el bichito, tiñes con el bichito, y en este caso es con la resina que deja el bicho. Y para llegar a todo esto, a todos estos materiales, me imagino que ha habido detrás una investigación bastante Mucha larga, investigación, claro. Sí, muchos años de y investigación. Ha sido probar, error, sí, prueba, error, Sí, ¿no? totalmente. Hasta dar con la receta perfecta. Sobre todo porque queríamos conseguir unas telas limpias, claro. ¿no? Y homogéneas, que es lo que es muy difícil en los tintes naturales, ¿no? Aquí ves que es muy homogéneo. ¿Y luego para el mantenimiento de estas prendas? Nosotros aconsejamos lavar a máquina con jabón neutro porque los pH de los jabones podrían modificar los colores. Y ya está. Yo lo que aconsejo es lavar a máquina donde todo es mucho más fácil. ¿Con agua caliente o fría? Pero realmente no pasa nada si usas un jabón adecuado. Aquí te voy a enseñar, este es el Kerrialakia, son unas aguas, ves que hay unas aguas. Lo más normal es que en los tintes salgan como unas aguas o incluso manchas, eso puede pasar mucho. Eso está como aceptado, a veces es muy bonito. Sí. A veces nosotros con las prendas donde nos salen mancha hacemos, aquí tengo una, te voy a enseñar, hacemos sashiko, que son bordados japoneses. Y es para no tirar la tela realmente. Claro. Entonces en Japón lo que utilizan también, no sé si habéis oído hablar del kintsugi. No. Es una técnica para arreglar las porcelanas que se rompen y se arregla con oro. Simplemente si se rompe, se embellece, se arregla y se restaura con oro. Nosotros lo hacemos también el aquí. Oro como si fuese pegamento. Como si fuera pegamento, sí, es una técnica. Entonces nosotros esa técnica de embellecer la pieza rota o en este caso manchada es bordar encima. ¿No? Entonces bordamos esos sashiko, esos bordados japoneses. Y así al final le evitas el desperdiciar la prenda. Claro. Entonces aquí te voy a enseñar una tela, un vestido que está teñido en lana. La mayoría de nuestros vestidos y prendas son reversibles. ¿Sí? Y ese está teñido en lana y la parte interior en seda. Es el mismo tinte. Pero cada textil lo brilla de una manera, ¿no? Claro. La lana es como, más agradecido, recoge más el color. Y ¿qué te iba a contar? De todas formas, no puedes mezclar cualquier color si haces prendas reversibles. No podría poner una prenda clara con un azul índigo. Al lavar se me contamina. Claro, se mezclarían. Entonces hay un estudio también en la mezcla de los colores. Y aquí te voy a enseñar, este, que es una madera. Espera. Es divino. Este es una madera también traída, igual que la cochinilla fue traída por Felipe II
a España y ahora la cultivan en Canarias por su clima. Pues esta planta también fue traída en la misma época por Felipe II. Y ese es el palo campeche. Sí. Todo esto, claro, dio mucho dinero a España. Sí. Fue como fuente de ingreso para España. Entonces, como son tintes como muy importantes, ¿no? Claro. Y también palo trabajáis terciopelo, ¿no? Por lo que veo. Sí, también este fue palo campeche. Para que veas también como los tonos como salen de una materia. Es un terciopelo de seda. Nos explicarás un poco cómo se trabaja cada tejido al final con el tinte, porque me imagino que no todos lo reciben igual, pero... Es un terciopelo de seda, entonces, bueno, lo podemos teñir. El interior es palo campeche. El palo campeche realmente no da estos colores, da como el morado más nazareno. Esos están un poco modificados, los modificamos con otra planta, con té, y entonces que lo hace más grisáceo, ¿no? O con hierro para oscurecerlo. De hecho, Felipe II puso de moda el color negro en España, bueno, en España, lo puso de moda en el mundo, ¿no? Y aquí sí, bueno, y claro, lo trajo un poco para hacer como los trajes de cardenales y todo esto, ¿no? Y entonces él investigó que con el palo campeche podía conseguir el color negro. Lo puso de moda, ya se lo llevaron los franceses y... Ya fue la tendencia, sí, ¿no? Sí. Por este lado tenemos las telas. Muchos diseñadores nos piden telas y hemos empezado ya a vender telas por metros un poco a diseñadores, a personas que quieran hacerse su... Entonces, bueno, aquí estamos trabajando, hemos empezado a sacar estas telas, las ves un poco arrugadas, sí, ¿no? Estas telas que acabamos de sacar. Recién teñidas, ¿no? Y secadas. Y bueno, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? Cuéntanos, ¿qué pasa con...? Eso no tiramos ningún residuo. De todas las prendas que hacemos, todo lo que sobra, lo guardamos, hacemos tiras y bolas que te enseñaré como... De complementos. Sí, y lo tejemos, lo mandamos a telar, lo hacemos en un telar o lo tejemos a mano. Hacemos chaquetas, bufandas, bolsos, bueno, lo que sea. Es un poco no tiramos nada, claro. No tirar nada. Imagina, piensa qué bonito, ¿no? Qué bonito es Es esto. precioso, sí, claro. Y saber es todo que seda. viene de diferentes, de diferentes claro. tintes. Una gran iniciativa. Sí, aquí te voy a enseñar, bueno, un poco, aquí es donde colaboramos con gente. Bueno, guardamos un poco para sostenernos, alquilamos como una balda, pequeños diseñadores como para dar visibilidad. Y aquí tenemos más cosas de casa, más servilletas, hacemos manteles, cojines, productos de casa y nuestros kits de tinte donde viene la pues planta, nada, viene la planta, las instrucciones y cómo teñirte un pañuelo o más, ¿no? Y vienen también como los mordientes, que es muy importante, no te hablé de esto es muy importante, que es el mordiente es para fijar el color a la tela. Entonces, ¿y eso en qué varía? ¿En función de la planta, del tejido, de ambas cosas? Eso varía en función del tejido, de la planta y, bueno, de eso. Hay distintos tipos de mordiente. Muy interesante. Y aquí, claro, tienes para diferentes plantas. Aquí tengo diferentes plantas. Aquí tengo rubia, cochinilla, gardenia, que es el tinte imperial que te hablé. Tenemos índigo también. Bueno, tenemos un poco todos los tintes con que teñimos. Con los que trabajáis. Y luego, bueno, tenemos aparte un kit de los bordados que hacemos, ¿no? Con la explicación de cómo funcionan esos bordados japoneses. En este caso es Semamori. Te he hablado de Sashiko, ¿no? Este de Semamori es, no sé si en la chaqueta que tengo aquí. Ah, sí, tienes uno. Un bordado por aquí. Entonces, esto es una especie de talismán que se bordaban antiguamente en la época Edo en Japón, en las partes traseras de los kimonos de los niños. ¿Solo de los niños? Solo de los niños. ¿Por qué te digo esto? Porque en las costuras, los kimonos están hechos de dos paños de telas que se unen atrás, ¿no? Que se unen atrás.
Y en los niños, al ser pequeños, es un paño de tela. Las costuras en Japón son ojos de Dios y la espalda es la parte más vulnerable de los seres. Sí. Entonces, las madres, para proteger un poco a sus niños, quisieron como ponerles puntadas y ponerles un talismán. Entonces, realmente es un talismán protector de la espalda. ¿Y eso lo ponéis Y en, ese es sí. en todas las prendas, solo en algunas? En las chaquetas, Las chaquetas. en las prendas exteriores. Y ese es el kit que tenemos aquí. Y son talleres que hacemos, que solemos hacer aquí los sábados. Bueno, Gabina, nos has hablado de todo el proceso y de los tintes que realizáis, pero realmente estos diseños también son tuyos, ¿no? Sí, Al claro, final. sí. Esto es nuestra marca, es Aleteia. Son diseños como más basados en chaqueta, muchos chaquetas y patrones muy sencillos, muy cuadrados. Realmente el trabajo está en el tinte. Hay mucho trabajo en las prendas también. Te voy a enseñar, bueno, por ejemplo... Esta chaqueta que bueno, es que es reversible, sí. que están todas muy bien acabadas. Otras donde damos, bueno, te hablaba también antes del desperdicio, que no tiramos ningún trocito retal. Sí. Aquí también puedes ver que cada trocito, por muy pequeño que sea, son de diferentes sí, tonos. y los utilizamos para embellecer la prenda. ¿No? Entonces son prendas como muy bien acabadas. ¿Y de dónde surge la inspiración de estos diseños? Bueno, tiene que ser como un diseño prendas, cómodo, sí, ¿no? cómodo, básico. No queremos hacer colecciones una tras otras. Esto es como colecciones que sean continuas, que eso da igual que sea de hace 3 años. Sí, totalmente. Son productos atemporales, Claro, ¿no? claro. ¿Y cuántas prendas se realizan de cada diseño o es dependiendo en función de la demanda? Es un poco en función de las demandas y del color que saquemos si nos apetezca. No hacemos grandes cantidades, sacamos y cuando se venda seguimos haciendo más. Es muy bonito, sí. Y bueno, aparte del proyecto de prendas... Bueno, las telas, últimamente nos están pidiendo muchas telas y también muchas colaboraciones. Entonces, hemos hecho una colaboración con una marca de cáñamo que se llama Emper, que luego os enseñaré. Y si quieres, de momento te enseño un poco los tintes con los cuales trabajamos. Sí. Bueno, aquí tienes el aguacate, el hueso de aguacate, ¿no? La cáscara de castaña, ¿no? Pilonga, sí. La otra también vale, entonces también lo utilizamos. La piel de cebolla común. ¿Y la morada también o solo este tipo? Nosotros usamos, la morada no se agarra muy bien, esta sí, entonces utilizamos más esta. No sé si conoces la flor de encina. No, la flor de la retama, que es una planta que está por todas las carreteras, vamos, que es muy común. Sí, claro, que al final tienes plantas que son más fáciles de encontrar al uso, sí, ¿no? eso es la flor de encina. Aquí tienes la granada, la piel de la granada. Que hay algunas plantas que ya se nota el color al final, cuál va a ser el color final, ¿no? Pero hay otros que no tanto, que pueden incluso variar. Sí, la mayoría de las plantas dan amarillo, es la gran mayoría. ¿Ah, sí? Sí. Esta flor empezará a salir ahora en primavera, que es la aquilea. Aquí tienes, es como el azafrán, se llama alazor. Ajá. Es parecido al azafrán, no se utiliza azafrán, sería una prenda carísima. ¿No? Entonces, bueno, pues ese es alazor. ¿Te acuerdas que te hablaba de la galla de roble? Esa es la galla de roble. Y aquí, ¿qué más tengo? Tengo aquí granos de soja, eso lo utilizamos como mordiente para el lino y el algodón. Y luego aquí tenemos la gardenia, que es con la que están tiñendo nuestras chicas últimamente. Estamos como... investigando más sí, esta bueno, planta. Más que investigar, no, la tenemos muy trabajada esta planta, pero vamos tiñendo un poco por bloques. Entonces, últimamente estamos con la gardenia. Y veo que también, justo, tienes setas aquí también, tengo ¿no? setas para que, pues un poco decirte que también se tiñe mucho con las setas, dan colores muy fuertes. ¿Sí? Sí. ¿Y a qué color suele tirar?
Pues también marrones, amarillos, mostazas, sí, colores así. Es muy sorprendente las setas. Aquí tengo nuez y se tiñe con la cáscara exterior de la nuez, la que es verde. Sí. Entonces se deja secar, se pone negra y se tiñe con esto. Con esto se puede hacer, se extrae la nogalina de la nuez y se puede hacer también tinte para escribir con pluma. Que hemos hecho un taller hace poco con unos niños y hemos hecho tinta de pluma con esto. ¿Y en los eucalipto. ¿Y en los tintes mezcláis diferentes plantas o siempre es una? Y se varía la intensidad. A veces mezclamos alguna planta, pero poquito. No se puede jugar tanto con esto. Las moléculas de algunas plantas son diferentes y no casan entre ellas a veces. Entonces, bueno, depende. Eso es cuestión de probar. Claro, es con que nos hemos encontrado cómodo haciéndolo. Claro. Y ya está. Y bueno, la piel del aguacate, como te decía. ¿La piel del aguacate y el hueso irían por separado en un proceso de tinte? Sí, los puedes ir, sí, iría por separado. Son dos colores diferentes. Es más rosado y eso es más beige. Sí, o sea, tiraría un poco a las tonalidades que vemos internas, quizás. Sí, un pelín más claro. Un pelín más claro. Pues ahora te voy a enseñar nuestra colaboración, la que hacemos con otras marcas. Claro. La de Emper, que es una marca de cáñamo, de telas de cáñamos que hacen en Nepal. Y ellos son los proveedores de la tela y después haces los diseños. Sí, ellos hacen muchas mochilas y es un mundo como bastante más joven que el de Aleteia, bastante más calle y es una colaboración que siempre queríamos hacer juntos. Entonces hemos sacado nuestras chaquetas con su cáñamo de mochilas. Pues vamos a verlo. Pues ves aquí, son las chaquetas que hemos hecho con Emper, que es una marca de bolsos, mochilas y todo hecho con cáñamo de Nepal. Entonces ese es nuestro patrón, es nuestra chaqueta. La hemos hecho en talla unisex, queríamos que la usaran los chicos como las chicas. En realidad nosotros no nos gusta como tener tallas, ¿no? Un tallaje, porque eso significaría hacer más producción. Entonces solemos hacer como una talla única. En el caso de, pues eso, de unisex teníamos que hacer un poquito más grande. Y si quieres ahora me pongo este, ya verás que yo soy pequeñita, pero me va muy bien. Entonces todas las chaquetas tienen, también hemos pedido a Emper que nos mostraran como sus retales. Justo, sí, ¿no? Se ven los detalles aquí. Para poner detalles, ¿no? de piezas que a lo mejor podrían tirar. Aquí tenemos el sello de Aleteia y de Emper, como la colaboración. Está teñido con nuez. Y también veo que tiene algunos detalles como las cuerdecitas, ¿no? Sí, las cuerdecitas son unos detalles, hemos querido como hacerlo un poquito más técnico, ¿no? Para salir un poco de solo plantas y solo naturaleza, ¿no? Entonces hacer algo más técnico. ¿Y estas prendas dónde las puede encontrar la gente? Pues aquí en la página web de Emper, en la nuestra, y por pedido. No hacemos cantidad, no queremos que se queden en stock. Entonces, bueno, simplemente va por pedidos, escribiendo. Se tarda un mes en hacer. Un mes. ¿También pasaría lo mismo con los vestidos que hemos visto antes? Sí, los vestidos también, si hay se vende, si no hay, pues hay que esperar. Normalmente los vestidos y las prendas de seda a lo mejor podemos tardar 3 semanas, ¿no? En confeccionar. Por todo el proceso de secado y... También podemos hacer tallajes. Si a alguien lo quiere como más grande, podemos hacérselo. Entonces está como más de cara, como pensando en el cliente, ¿no? No es una talla determinada que no puedas arreglar, es más pensando en ti. Claro, que tú te sientas a gusto con esa prenda. Exacto. Bueno, pues nos enseñas estos procesos. Yo creo pues muy bien, te voy a llevar a la cocina donde están las chicas tiñendo. ¿Sí? con gardenia. Genial, ¿vamos a verlo? Vamos a verla, sí. Bueno, Lucía,
pasa por aquí. Vamos a ver a Rosa que suele teñir las telas de Aleteia con María y ahora está haciendo justamente lo que te decía gardenia, que tiene aquí, está pesando el peso de la gardenia para que equivale un poco con la tela. Bueno, es un porcentaje menor. Normalmente la gardenia tiene como mucho tinte, entonces ponemos menos gardenia que el 100% del peso de la tela. Y lo va a extraer la gardenia poniéndolo en agua y cocinando. Primero, ¿no? Sí, se tiene que cocinar y extraer, entonces la tienes que cocinar bastante. Realmente, bueno, aquí vamos a extraer todo lo que nos da la gardenia. No sé si ves que el líquido ya está un poco amarillo. Sí, es bastante rápido entonces, ¿no? Sí, bueno, pero Tienes tiene que que dejarlo cocinar crecer, ¿no? mucho, sí, tiene que cocinar mucho más. Y cada planta Como tiene su mínimo- tiempo de cocina, ¿no? Como mínimo 1 hora. 1 hora. Sí, a veces la gardenia lo hacéis más tiempo. Sí, o lo dejamos en remojo el día anterior. Vale, sí. Para que extraiga el mayor tinte posible. Y aquí tenemos una tela ya mordentada. Mordentar es, bueno, como te dije antes con el kit, es hacer que la tela pueda agarrar el tinte y que se quede con el color, ¿no? Es morder la tela, mordentar es de morder. ¿Y eso se hace siempre antes de proceder al tinte, después? Sí, se hace antes de proceder al tinte. Hay varios tipos de mordientes según la planta, según la tela y según un poco lo que quieres conseguir. ¿Y cuánto llevaría esa parte del proceso? Pues llevaría, claro, depende de los tipos de mínimo 1 hora, mínimo. Y a veces días. En el caso, por ejemplo, de la soja que te enseñé, varios días. Son varios procesos de secar y volver a mordentar. Entonces, aquí un poco para lo que hemos hecho para enseñaros, bueno, es poner la gardenia a cocinar, a extraerse, y aquí tenemos ya algo de gardenia como hecho, ¿no? Como un líquido de gardenia hecho, donde vamos a poner nuestra tela. Como una infusión, ¿no? Sí, Sería, más o sí, menos. es una infusión, realmente. ¿Se dejan los restos de la planta? No, habría que colarlo. De hecho, mira, te vamos a mostrar cómo lo hacemos. Aquí Rosa tiene ese colador y hemos puesto una tela como muy fina encima. Como una doble protección, ¿no? Sí, para que no pase nada y el líquido del colorante sea totalmente puro. Si y así quedan conseguimos residuos, también un poco la uniformidad en la tela, ¿no? si quedan residuos no pasa nada, simplemente puede que den mancha. Entonces, todo vale. Yo siempre digo a los alumnos, si quieres que haya manchas, si quieres que, pues ¿por qué no? Hazlo. Claro. Y no hay más que probar. Entonces, Colamos, ¿no? sí. ¿Quieres que te aguante? Lo que prefieras. ¿Ves el color? Sí. Y eso que me lo hemos dejado muy poquito. Entonces lo voy a poner, voy a dejar seguir extrayendo porque ya teníamos tinte aquí, lo habíamos preparado. Y ahora Rosa va a poner esta tela. Las telas tienen que estar muy bien lavadas. Solemos lavarlas antes, a veces con carbonato sódico, con un poco de jabón, para que esté, con agua caliente para que esté muy, muy bien lavada. Y las telas siempre se encogen, tienen un margen de encogimiento, que tienes que calcular si vas a hacer Claro. una prenda. Y pues nada, te dejo. Rosa, enseñarles cómo... ¿Y la tela va cortada ya con el patrón o es la No. tela solamente...? Nosotros ponemos como, calculamos lo que queremos hacer y ponemos un trozo de tela, no es la tela Claro, con porque el igualmente patrón. después no se desperdicia lo que sobre, Claro, como nos comentabas. claro. También se puede hacer y se puede teñir prenda, como una prenda hecha también, eso se puede hacer. Es otra técnica y saldría de otra forma, quizás con más aguas, ¿no? O sea, como podría decirse, Y- para darle una segunda vida a una prenda que ya tengamos. Sí, sí. ¿Ves? Lo estamos metiendo muy poco a poco y lo que hace es empujar para abajo la tela.
Entonces, ¿Y no cómo sé se qué puede es- asegurar la uniformidad del tinte? Pues No se puede. estando, no se puede, no se puede, y estando muy pendiente de tu tela. Una vez que Rosa la ha puesto ahí, no la puede abandonar. Es simplemente empujando bien para abajo para que todo esté muy sumergido. Y no abandonar tu tela, no dejar que hierva, que se formen burbujas y controlarla, mimarla. ¿Y en ese paso cuánto tiempo estaríamos? Pues mínimo 1 hora. Puedes dejarla después de 1 hora o más, lo que tú consideres, dejarla enfriar dentro, entonces cogería más color aún. Pero si es lo que quieres, de repente estás viendo que Que ya te has conseguido basta, el tono claro. que buscabas. El agua la puedes reutilizar con otra tela, tendrá menos colorante, pero puede darte una segunda tintada más suave. Y eso así, hasta el final. Y nosotros no tiramos ningún residuo el agua que usamos con nuestros tintes, las guardamos en ¿Las botes, recicláis sí, también? las reciclamos. Sería como filtrándolo para volver a darle un segundo uso. Realmente el agua es donde tenemos que tener más cuidado hoy en día. Es lo que... Claro, hay que cuidarlo. Sí, hay que cuidar mucho el agua. ¿Y ahora cómo sacaríamos eso de ahí? ¿También se colaría? Sí, o sea, lo sacamos con mucho cuidado porque suele estar muy caliente y hay que aclararla bien para eliminar el exceso de tinte y ya la colgaríamos. Pero tiene que estar un ratito. Tiene que estar 1 horita dentro. Entonces, sí, a lo mejor la dejamos un poco menos, pero ves que ya no lo va solo cogiendo. sí, que ya va cogiendo. Un color amarillento. ¿Te acuerdas que te conté que era el color, la gardenia es el color amarillo? Claro, es el color de imperial, ¿no? Por excelencia. Sí. ¿Y cuál es quizás la planta que más trabajo da en cuanto al proceso, que quizás lo alargue más? El índigo. El índigo nos da estos azules. ¿Estos de aquí? Sí. ¿Ves aquí? Sí, que imita a la tela vaquera, ¿no? Bueno, realmente el índigo, un vaquero está hecho con índigo. Un buen vaquero está hecho con índigo. Esto es bastante más trabajoso porque para conseguir un color como oscuro de índigo son muchas inmersiones. Entonces eso puede durar en tiempo, puede llegar hasta meses de inmersiones. Es decir, sí, puedes dejar secar, dejarlo descansar y al mes volver a ponerlo. Sí. Entonces eso tiene mucho trabajo el índigo. ¿Y la planta que es más fácil? Más fácil. La planta que más fácil... son todas más o menos por igual. Sí, cebolla, son todas más o menos por igual. Estos dibujos son fascinantes, Gabina. Gracias. Que también representan a las propias plantas que se utilizan, ¿no? De hecho, bueno, todas nuestras prendas les solemos poner un sello, luego te enseñaré los sellos. Y un sello un poco catalogando el color, ¿no? Y mostrando con qué planta se ha tenido. Sí. Eso es un detalle, ¿no? Para la gente que recibe al final el producto. Para que sepa. Muy interesante. Bueno, ¿y qué más tenemos en la cocina del atelier? ¿Qué más tenemos? Tenemos productos como el hierro, que eso ayuda a oscurecer. Es un mordiente también, el hierro es un mordiente y ayuda a subir el color. Si tú pones un trocito, eso realmente oscurece. Contamina mucho el color. Una vez cuando haces hierro, aquí cuando hacemos hierro, solo hacemos hierro, porque nos podría contaminar los demás colores. A la mínima de pizquita de hierro, o que toques las pinzas con hierro, te puede manchar y contaminar tu tejido. Claro. ¿Y lo utilizas para oscurecer cualquier tipo de planta? ¿O sí, solo, sí, sobre todo taninos, funciona muy bien con taninos, que pues plantas como, bueno, la gaya de roble oscurece muchísimo, la granada, sí, con la mayoría de las plantas, la verdad. ¿Y para aclarar? ¿Utilizaríamos alguno para aclarar o simplemente estaría para en el proceso aclarar, de...? Bueno, tienes luego otras cosas, como tienes ácido cítrico, limón, que podría aclarar el color.
tienes carbonato sódico que podría levantar el color. Hacerlo más intenso, ¿no? Más intenso, más brillante. Y el hierro oscurece. Esos son como los 3 básicos. ¿Y aquel mantel que tienes allí tan precioso? Pues ese mantel está teñido con agalla de roble. Son trozos de lino. Son retales de diferentes linos y está pintado por mí y lo he pintado con tierras, con tinte mineral. Y tinte mineral realmente es tierra y es un proceso... ¿Diferente al de las plantas? Claro, ¿O similar? no, es diferente. Entonces se tiene que preparar con un mordiente para que se agarre y no se vaya el tinte. Claro. Una vez pintado. Yo creo que ya podemos sacarla. ¿Ahí ya la podemos sacar? Sí. Sí. Sí, ¿ves, Lucía? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es pasarle agua un poco para quitar las impurezas del tinte y lo vamos a colgar y tender. Gracias por mostrarnos el proceso porque la verdad que ha quedado un color súper intenso. Tenía razón, Gracias. no me esperaba para nada que ese fuese el resultado. Sí, es un amarillo muy fuerte, muy bonito. ¿Y qué nos vas a mostrar ahora, Gabina? Pues te quería enseñar los sellos que los tengo ahí detrás, si me los coges. Sí, sí. Claro. Y ¿te acuerdas que te conté, te enseñé en Emper, te enseñé que estaba hecho con el sello de nuez, Sí. porque lo habíamos teñido en la nuez. En su prenda, lo hemos hecho en la prenda, hemos sellado en su prenda. Está sellado con una tinta especial para que no se vaya. Nosotros normalmente solemos sellar estos sellos en nuestra etiqueta para que el cliente sepa con qué planta ha sido teñido su prenda. Entonces te quería buscar la gardenia, que aquí está, que es el tinte que hemos hecho aquí. Y realmente es el fruto de la flor, no es con la flor que teñimos, es con el fruto, es una parte interna de la flor. Pero todos los sellos representan las flores, ¿no? Sí, sí, aquí tienes la granada. También la hemos visto antes. Sí. Tienes la cebolla. Y bueno, son los dibujos que están representados aquí también. Sí. Entonces, ¿qué más te puedo enseñar que hemos ¿Y visto esta casa, antes? por ejemplo? Nuestra casa es la que representa nuestra marca nuestra como submarca después de Aleteia, que es como Chez Aleteia, que es la marca de casa, cosas de casa. Ah. Y por eso ponemos esta casa. ¿Ves aquí? Eso es flor de encina, flor de castaño. Y vi el índigo. El índigo, sí, que hemos mirado antes, sí. Qué aquí memoria los para tienes. acordarse de todas estas plantas. Bueno, es que las vemos muchas veces. Bueno, Gabina, pues muchísimas gracias A por ti. darnos a conocer tu atelier, por abrirnos las puertas de Aleteia y sobre todo por poner en valor todos los procesos que realicéis aquí, ¿no? Un proceso súper sostenible. Y bueno, ¿dónde puede encontrar la gente tus productos? Pues los pueden encontrar, muchas gracias a vosotros primero, que me encanta que hagáis como estos reportajes, es muy importante. Y nada, los productos se pueden encontrar o aquí en el taller o en nuestra web, escribiéndonos en Instagram o hay un marketplace que se llama Es Fascinante, que vende nuestras prendas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Y a todos los que estéis más interesados sobre Aleteia, ya sabéis, podéis visitar su Instagram, lo dejaremos debajo también en la descripción de este vídeo. Y os esperamos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.